Cuando encontré a mi hermano Pedro, inmediatamente le conté que habíamos hallado al Mesías, la esperanza de todo Israel. Desde ese momento fuimos sus discípulos y llevamos el Evangelio a muchas personas. El primer camino que debes recorrer para sembrar la semilla de la verdad es el que se dirige hasta tus familiares. Leamos Hechos 16 del 31 al 34. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La gente me llama como el padre de la fe. ¿Ustedes saben cuál es mi nombre? Abraham. Dios me catalogó como su amigo. Dios me dio la oportunidad de darme una esposa maravillosa, un hijo maravilloso, en fin, de que toda mi familia es maravillosa. Pero ¿saben cuál era el secreto de esta familia? ¿Quién sabe cuál era el secreto? El secreto es que a cada lugar que nosotros íbamos, adorábamos a Dios ante un altar. Y este altar se quedaba como reconocimiento de nuestra gratitud hacia Dios. No importaban los problemas o dificultades, nosotros adorábamos fervientemente a Dios en ese lugar. Hoy quieres tener una familia exitosa, valorada ante Dios. Adora al Señor, que cada lugar que visites se convierta en un altar donde depositemos nuestros problemas, dificultades, nuestras ansiedades, para que Dios nos cure, nos proteja y seamos una familia bendecida. Amén. Y también que hoy digamos, yo y mi casa serviremos ¿a quién? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que eso se convierta como un lema diariamente y que a cada momento nosotros tengamos presentes que en nuestra mente y nuestros corazones también le dejemos un altar a Cristo Jesús para que Él muere con nosotros. Amén. Shalom. ¿Sí saben qué significa, verdad? Mi nombre es Cornelio, soy gentil. He venido a revelarles el secreto de una familia de éxito. Aunque no pertenecía al pueblo elegido, pude tener una relación personal con Dios. La fórmula consistía en que fui piadoso, temeroso de Dios, junto a toda la familia, y oraba siempre a Dios. Esto dio el resultado de que Dios contestara mis oraciones, enviando un ángel para comunicarme lo que debía de hacer, y por medio del apóstol Pedro recibí las buenas nuevas de salvación junto a toda mi casa. El misionero de hoy se trata de un hombre coreano que se llama Kim Jo-moon. Lo voy a relatar en forma como personal. Dice, mientras mi interés por la iglesia adventista comenzó mucho antes de que una colportora visitara mi casa. Yo era un pastor muy importante de una denominación cristiana, y quería entender lo que creían, quería entender y saber lo que creían las otras denominaciones. Y siempre leía libros de los testigos de Jehová, los metodistas y también de los adventistas. Poco a poco empecé a notar de que todos los libros de los adventistas estaban escritos por una mujer, y también me preguntaba por qué
le hacían tanto caso a una mujer que había muerto ya hace muchos años. Y mi interés fue creciendo. Entonces un día le dije al pastor principal de nuestra denominación que por qué no les enseñábamos, no les dábamos clases sobre Apocalipsis y Daniel a nuestros estudiantes de teología. Y él dijo, porque nosotros no sabemos nada sobre esos libros, son muy complicados. Entonces, después de eso, yo empecé a sentir que algo faltaba en mí, que algo me hacía falta, pero también me confundí y empecé a tratar de seguir a las personas que yo creía que eran de una secta, aunque en Corea, a las personas que eran testigos de Jehová son conocidos como sectas. Los adventistas son conocidos como una secta. Y también hay otra denominación que se llama Nuevo Cielo y Tierra Nueva, también era una secta. Y un día conocí a un muchacho que pertenecía a esta secta de Nuevo Cielo y Nueva Tierra, y lo empecé a persuadir de que dejara su fe y que se convirtiera a lo que es de nuestra denominación, a lo que nosotros creíamos. Pero él no quería. Y un día fui hasta su iglesia y empecé a compartir cosas de la Biblia con ellos y me dejaron. Pero también estuve estudiando con un grupo de testigos de Jehová, y también estuve compartiendo la Biblia con ellos y tratándoles de hacerles entender de que ellos estaban equivocados. Mientras me pasó esto, dije, ahora voy a estar estudiando también de los adventistas, para estar listo cuando me enfrente con uno de ellos. Y en eso que yo estaba haciendo eso, cuando de repente llegaron a mi casa, un día llegó a mi casa una muchacha, no es muchacha, una señora, llegó, tocó, y era una colportora adventista, y me entregó se identificó que ella pertenecía a una editorial adventista y que vendía libros, todo eso. Entonces le compré unos libros y también me dejó un folleto. Yo normalmente lo que hago es tirar esos folletos, pero le dije a Dios, es mi oportunidad. Tanta curiosidad que yo tengo por estos adventistas, y ahora tú me has mandado uno a mi casa, así que voy a estudiar este folleto para ver en qué punto puedo agarrar a estos adventistas, y voy a conquistar a esta muchacha o esta señora para nuestra iglesia. Entonces empecé a estudiar y pues no encontré algo como atacarla. Entonces dije, entonces voy a visitarlos a su iglesia. Y un día ella me invitó y le dije, está bien. Y cuando yo llegué a su iglesia, me empezó a interesar. Entonces empecé a ir y no paraba yo, hasta que un día mi esposa prácticamente me descubrió. Y entonces ella encontró uno de los folletos que yo estaba leyendo de los adventistas, y entonces como ella sabía que yo era un pastor importante en nuestra denominación, entonces tuvimos una discusión con ella. Ella se enojó y tuvimos distanciados por un tiempo, pero yo sí quería seguir yendo. Entonces un día la señora me dijo que tenían unas conferencias sobre salud en su iglesia. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no invita a mi esposa? Porque yo sabía que a un sermón ella no iba a ir, pero unas conferencias sobre salud no se iba a negar. Entonces yo quería que ella fuera y que conociera personalmente cómo son los adventistas. Que cuando uno llega a la puerta son amables, le sonríen a uno, que hacen comidas de fraternidad, que los pastores dicen que no están esperando a que les anden sirviendo, dice aquí, sino que los pastores se sientan junto con los otros también, ¿verdad? Porque en mi iglesia los pastores los sientan en una mesa alta, esperando a que sean servidos, pero que en la iglesia adventista todos son hijos de Dios y por lo tanto todos se sienten igual. Entonces mi esposa
también llegó y sí le gustó. Empezamos a ir y después de esta nos siguieron invitando y fuimos a unas reuniones donde nos empezaron a enseñar sobre Apocalipsis y Daniel. Entonces, cuando el pastor empezó a exponer sus temas, yo dije, wow, en mi iglesia hablan y hablan de todo, pero menos de la palabra de Dios, como debe de ser. Y este pastor aquí nos está sirviendo prácticamente un manjar espiritual. Entonces a mí me gustó, y ya después casi terminando las conferencias y nos dijeron, nosotros hemos visto que ustedes han estado viniendo y les interesa, y nosotros dijimos sí, pues deberían de bautizarse, no han tomado no han pensado en bautizarse, y pues él le dijo, la verdad, sí lo estamos, yo lo estoy analizando, pero la verdad, ¿cómo se llama? Pues yo soy presidente de una unión de nuestra denominación, y entonces quiero esperar a terminar mi cargo y tomar una decisión, pensarlo, durante ese tiempo pensar si me bautizo. Y a su esposa le dijo, mi esposa dijo, creo que sí es lo correcto que debemos de hacer. Dice, no tomes una decisión, no debes de tomar una decisión así precipitada. Acuérdate que aparte de ser solo pastor, eres un líder en nuestra denominación, y eso no es de tomarlo a la ligera. Entonces dije, ok, vamos a esperar un poco. Pero un sábado que mi esposa no fue a la iglesia, llegó un hermano a visitarnos a la casa, y fue a consolar porque mi esposa estaba enferma. Entonces dijo, la visitó, le habló y todo eso, mi esposa se sentía bien, y ya después me dijo, ¿sabe que no deberían de esperar en bautizarse? Deberían de bautizarse, entregar su vida a Dios, porque ustedes ya saben la verdad. Y pues yo mirando a mi esposa dije, ¿qué voy a decir? Bueno, le dije al hermano, voy a estar orando por eso, y voy a estar orando, y lo que Dios diga lo vamos a hacer, pero vamos a pensarlo. Y mi esposa, que era la que me había dicho que no, miró el calendario y dijo, deberías de bautizarte el 4 de febrero. Y entonces yo me le quedé viendo y dije, ok, ya me bauticé el 4 de febrero. Y ahora dice, cada día, dice, estoy ansioso para que llegue el sábado y compartir con mis hermanos, y sé que hay más hermanos alrededor del mundo. Amén. Voy a invitar a los maestros que se pongan de pie para iniciar el repaso de nuestra lección. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada en altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre una vez más, Señor. En este momento, Padre Celestial, imploramos tu presencia divina y también una doble porción de tu Espíritu Santo para poder seguir aprendiendo y entendiendo de las Sagradas Escrituras, Señor. Te pedimos pues que nos des inteligencia y sabiduría a lo alto para poder así cumplir con el propósito, con la misión que tú nos has encomendado en esta tierra, Señor. Ayúdanos pues, Padre Celestial, porque sin ti y alejados de ti, nada somos y nada podemos hacer. En tu nombre lo dejamos todo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos ver que a través de esto, Dios nos hace una clara enseñanza diciendo que ese periodo que aparentemente iban a estar sin el santuario en esta tierra, Cristo estaba realizando la realidad de la obra intercesora en el reino de los cielos. Los discípulos, dice en Mateo capítulo 24, versículos 1 en adelante, andaban con Jesús contemplando la ciudad de Jerusalén. Y como judíos, por supuesto, se sentían orgullosos de su capital. Pero lo que más les daba a ellos razón para sentirse orgullosos era el templo. Y cuando pasaron por el templo, ¿recuerdan ustedes lo que los discípulos le dijeron a Jesús, de acuerdo a Mateo 24?
le dijeron: Señor, mira qué piedras y qué edificios, qué magnificencia de edificios. ¿Y recuerdan ustedes la respuesta de Jesús? ¿Quién la recuerda? ¿Qué dijo Jesús? ¿Ah? ¿Ven ustedes toda esta magnificencia humana? Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso asustó a los discípulos. ¿Por qué los asustó a ellos? ¿Por qué se asombraron de esa respuesta? Y tan asombrados estaban que ellos conectaron lo que Jesús les estaba diciendo, la destrucción del templo, con el fin del mundo. Y por eso dice que después le dijeron: Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que en la mente de los discípulos, la destrucción del templo era igual, era prácticamente decir que el mundo iba a terminar. ¿Por qué estaba esto en la mente de los discípulos? Porque ellos eran judíos. Y los judíos, todo el centro de su atención, de su vida religiosa y social, eran tres cosas. Ustedes saben cuáles son esas tres cosas. Número uno, el templo, precisamente. El santuario. ¿Por qué el santuario era esencial para la economía judía? Porque evidentemente en el templo se llevaban a cabo las ceremonias que les daban a ellos la certeza del perdón de los pecados. Pero también en Éxodo 25:8, ustedes conocen ese texto, Dios mandó a construir un santuario y le dijo a Moisés, ¿qué le dijo ahí? Según Éxodo 25:8, hacerme un santuario. ¿Y qué más? ¿Para qué el santuario? Yo habitaré en medio de ellos. Así que el templo, la presencia del templo, era símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios. Y si de momento Jesús les dice, ya no va a haber santuario, va a ser destruido, ¿qué les decía a ellos? La presencia de Dios no estará más con ustedes. Jesús ya se los había advertido. Ya les había dicho, vuestra casa será dejada desierta. Será dejada desierta. Así que, de alguna forma, el Señor se había anticipado a los hechos que iban a ocurrir. El santuario era importante para ellos, porque indicaba la presencia de Dios. Pero ¿qué otra cosa era importante para ellos? El sacerdocio. ¿Por qué era importante el sacerdocio? Porque el sacerdote era la persona llamada por Dios para servir de intercesor. Era la persona que presentaba a Dios las ofrendas que le rogaban, le suplicaban, le indicaban la disposición del pecador a querer ser perdonado por Dios. Así que para los judíos el templo, el sacerdocio era fundamental. Hebreos 5, 1 y 4 dice, todo sacerdote establecido por el Dios, de acuerdo al orden de Aarón, ha sido establecido para ofrecer sacrificios y presentar ofrendas delante de Dios. Y el tercer elemento que era esencial para los judíos era el sacrificio. Entonces, ¿cuáles eran las tres cosas indispensables para que el judío se sintiera seguro de su identidad como pueblo de Dios? ¿Qué cosas dijimos? El templo, el sacerdocio y el sacrificio, los sacrificios que se hacían allí en el templo.
Si no tenían estos tres elementos, ellos sentían que estaban perdidos. Y cuando Jesús les dice, el templo va a ser destruido, lo cual ocurrió en el año 70, ¿cómo impactó esto la mente de los discípulos? Oh, al no haber templo significa el fin del mundo. En su misericordia nosotros sabemos, Dios no contestó la pregunta de los discípulos separadamente, sino que mezcló los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén con los acontecimientos del fin del mundo, a fin de no asustarlos más a ellos de lo que ya estaban. Pero evidentemente el Señor tenía un propósito con ellos. Si el templo estaba destruido, entonces como consecuencia se había de destruir el sistema sacerdotal. Según los judíos, ya no iba a haber intercesor. Y si ya no hay templo, tampoco va a haber sacrificio. No va a haber sacerdote, no va a haber sacrificio. Entonces se rompía su seguridad de salvación. Ahora, ¿era nuevo esto para los discípulos? Por favor, alguien léame San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. San Juan, capítulo 4, versos 21 al 24. ¿Había Jesús anticipado esto también? Sí, por favor, ¿qué dice? Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Escucharon ustedes? Jesús había dicho ya desde antes, va a llegar el momento en que no es esencial el lugar, el espacio específico de un edificio para adorar a Dios. Y le dijo, esta prácticamente es la hora, porque estaba cerca la destrucción del templo. Estaba también ante ellos la realidad de que Cristo pronto dejaría de estar con ellos. Jesús les dijo, el lugar es irrelevante. Lo que más importa es el motivo que los une para adorar a Dios. Y además, la actitud que ustedes tengan para adorar a Dios. Así que entonces, la epístola a los Hebreos viene antes de la destrucción del templo para reforzar lo que Jesús había dicho, que iba a llegar el momento en que ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino donde quiera que hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, allí está la presencia de Dios. Lo creemos nosotros ahora. No importa si no tenemos un edificio, un templo como tal, para adorar a Dios. Pero si nos une el amor a Dios, si nos juntamos con el objetivo de rendir honor y gloria a su nombre, Dios está allí. ¿Está Dios aquí ahora? ¿Escucharon? ¿Está Dios aquí ahora? Yo confío que sí, mis hermanos. Debe estar. Eso quiere decir que nosotros ante su presencia debemos venir con reverencia, pero generalmente como dijéramos, hemos hablado mucho de la reverencia ante Dios. Y claro que se necesita reverencia ante Dios. Pero reverencia ante Dios no significa aburrimiento, hermanos. Reverencia ante Dios simplemente significa entendimiento de lo que Él es. Pero debe haber gozo cuando venimos al templo. Debe haber alegría cuando venimos a adorar a Dios. Cuando abrimos el himnario para cantar a Dios, debiera haber verdadero
sentimiento de gratitud a Dios. Y hermanos, el alma que está agradecida hace ruido, no deja de expresar la razón por la cual está agradecido. ¿Está Dios aquí en esta mañana? Yo confío que sí, hermano. Entonces, cambiemos nuestra actitud y permitamos que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones de gozo, llene nuestras almas de alegría. El canto es expresión de gozo, de alegría, de alabanza, de adoración a aquel que lo merece todo. Así que la epístola a los Hebreos viene a llenar el vacío y en una forma anticipada de lo que los discípulos iban a sentir cuando fuera destruido el templo, o los seguidores de Cristo iban a experimentar cuando fuera destruido el templo. Por lo tanto, Dios hace tiempo ya tiene un plan. Antes de que ocurran las cosas que a nosotros nos parecen que son duras, difíciles, que son problemas en nuestra vida, hermano, no te angusties, no te preocupes. Ya Dios conoce todo lo que ha de acontecer en tu vida. Ya Dios sabe exactamente cuáles son las cosas que el enemigo va a poner para tratar de desanimarte. Pero confía, Dios ya tiene un plan. Y esto es lo que nos dice la epístola a los Hebreos también a nosotros. Antes que el templo fuera destruido, Jesús mandó esta epístola para decirle a sus seguidores: no teman. Este templo era terrenal, pero el templo verdadero está en el cielo, y es un mejor templo que el que está en esta tierra, porque no ha sido hecho de manos, sino que ha sido construido por aquel que es amplio en sabiduría y que ya tiene cada paso de la historia de este mundo debidamente programado, debidamente medido, porque al final, aunque el enemigo ha hecho un paréntesis en el plan de Dios para que tengamos vida eterna, al final Dios va a prevalecer con su plan. Y lo importante es que nosotros prevalezcamos junto con Dios en sus planes. Por lo tanto, el Señor dice: no tengan temor. En el pensamiento cristiano, esos elementos que antes eran visibles y se realizaban en el templo judío, ahora son transferidos a lo invisible. ¿No es cierto? La Biblia nos enseña que nosotros seguimos teniendo un santuario, hay un templo en el cielo. Ahí oficia nuestro verdadero sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? Cristo Jesús, hecho más sublime que los cielos, nos dice la Biblia. Por lo tanto, el templo es mejor, el sacerdote es mejor, y también se nos dice el sacrificio que fue presentado en ese templo es mejor que los sacrificios que se hacían en el templo en la tierra. Por lo tanto, Jesús nos pidió con la epístola a los Hebreos que levantemos nuestra vista de las cosas de esta tierra, que dejemos de mirar solamente en la forma horizontal y comencemos a mirar en una forma vertical, porque nuestro verdadero sacerdote está ofreciendo el verdadero sacrificio en el verdadero templo, el templo de la salvación que Dios ha erigido. Por lo tanto, aunque es verdad que nosotros no vemos nuestro sacerdote, aunque es verdad que no vemos nuestro sacrificio, aunque es verdad que no vemos ese templo tampoco, sin embargo, la realidad de que Jesús está allí fue anticipada por la presencia visible de Jesús cuando estuvo sobre esta tierra. Nuestra fe en un sacerdote que oficia en un mejor templo, un mejor sacrificio, no está fundamentada en lo que vemos,
sino en lo que ya ocurrió. Y que los testigos nos lo dijeron con claridad. Por la fe, una fe basada no en una ceguedad necia, sino en la evidencia de la presencia corporal de Jesús cuando anduvo en esta tierra. Así que entonces, la Biblia nos dice en San Mateo 28:20, texto conocido: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, cuán grande es el amor de Dios. Nada lo toma por sorpresa. Como ya dijimos, Él tiene un plan para hacer frente a la necesidad humana. Por esto, nosotros debemos confiar que no importa lo que venga a nuestra vida, bueno o malo, Dios está al control. Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3 nos hace una invitación que vale la pena recordar, y no solamente recordarla, sino vivirla cada día. ¿Qué nos dice? Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice el Señor ahí? Buscad las cosas de arriba. Estamos escuchando esto, hermanos. El llamado de la epístola a los hebreos es dejar de colocar nuestra vista en forma horizontal y comenzar a ver en forma vertical. ¿Por qué? Aquí hay una razón. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para poner la mira en las cosas de arriba? ¿A qué hemos muerto? ¿A qué hemos muerto, hermanos? Algunos no están muy seguros de decirlo. ¿A qué hemos muerto? ¿A qué se supone que hemos muerto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué debería llenar el gozo nuestro corazón cuando venimos a este lugar? ¿Por qué deberíamos sentirnos participantes en la adoración a Dios cuando llegamos a este lugar? Porque por la gracia de Dios, Él nos dio la fuerza para vencer el pecado. Porque ya no hay condenación. Si estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Y cuando una persona que estaba condenada a muerte le dice, se perdonó tu condena, no hay condenación, ¿cómo creen ustedes que se siente esa persona? ¿Cómo se siente? Feliz. Y ahí no cabe, tiene que decirlo a todo mundo. Me absolvieron, no soy culpable, ya no estoy condenado. Y nosotros, dice el Señor, hemos dejado atrás el pecado, por lo tanto, ya no hay condenación. Hay salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación. Hay salvación en Cristo Jesús. ¿Estará funcionando esto? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Me parece que no. Por tanto, hay salvación en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Dios mío. ¿No trae gozo eso a nuestras vidas? Debería, hermanos. ¿Ven lo que estamos diciendo? A veces hemos enfatizado tanto la reverencia a Dios que nos da miedo. Nos da miedo decir un amén, aleluya, menos. ¿No es cierto? Hermanos, necesitamos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Cuando veamos de todo corazón lo que se está haciendo allá en el cielo, cuando captemos la realidad de que hay un mejor sacerdocio, hay un mejor intercesor, hay un mejor templo y hay un mejor sacrificio allá en el reino de los cielos, donde por la fe podemos entrar a través de Cristo a la presencia de Dios Padre.
¿No debería llenar eso nuestros corazones de gozo? Yo pienso que sí. Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos 9, 11 al 14. Yo no sé si ustedes quieren leer conmigo esos versículos. Y nos presenta los mismos tres elementos que los judíos sentían que eran esenciales para la salvación. Y ellos no estaban equivocados, hermanos. No miremos la fe judía allá en el pasado como errados en todo, porque tenían el fundamento de la verdad. Y ellos, bueno, vivían orgullosos de eso. Nosotros no debemos vivir orgullosos en el sentido que ellos vivían, pero sí deberíamos vivir felices, agradecidos, gozosos de que esos mismos elementos se cumplieron en la obra, vida y acciones de Cristo Jesús. Leamos lo que dice la palabra. Por favor, busquen su Biblia, léanla. Yo creo que hay algo especial cuando leemos de la palabra de Dios directamente, lo que Dios tiene que decirnos. Y al leerlo, pensemos en lo que esto significa. Al final, un mejor templo, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio, lo que significa es seguridad de salvación, certeza de la vida eterna. No hay razón para vivir tristes. No sé todo lo que venga de aquí en adelante. No sé cuáles problemas tú estés atravesando en tu vida hoy mismo. Yo no sé cuáles son las barreras que tú sientes que te impiden vivir la vida a plenitud como Dios quiere que la vivas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te invito a que dejes de mirar horizontalmente y mires hacia arriba, donde está Cristo, porque de allí vendrá nuestra salvación. Ahí es donde se está realizando la obra intercesora, mediadora, haciendo efectivo el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y cuando hay perdón de los pecados, los que han sido justificados por la gracia de Dios, no hay condenación. Y si ya no hay condenación, deberíamos estar más alegres, ¿no creen? Deberíamos sentirnos más felices, más gozosos y participar con más entusiasmo en las cosas de Dios. Leamos lo que dice aquí y veamos que son exactamente los mismos elementos. Hebreos capítulo 8. Por favor, búsquenlo, lo tienen todos. Leamos primero versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Entendemos eso? Tenemos un sacerdote que está oficiando allá en el templo y nos dice que presenta ante Dios los oficios de su actividad. ¿Qué dice Hebreos 9, 11 al 24? Voy a pedir que me lo lean aquí. Esta línea toda, por favor, ayúdenme. No tengo muy buenos mis lentes ahora, a ver si ustedes me ayudan a leer. Hebreos capítulo 9, léanlo juntos. Pónganse en pie un momentito. Léanlo juntos y vean los elementos esenciales para el perdón y la salvación. ¿Pueden? Por favor, pónganse de pie. Busquen Hebreos 9. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que esté en la Biblia. Y no importa en qué versión lo lea, léalo. Léalo, saboréelo y agradezca a Dios por lo que ahí se dice que hay para nuestra salvación. ¿Quieren, hermanos? Además de descansar un poquito, de estar sentados, pueden leer Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14 primeramente. Y después ustedes me van a leer la otra parte de Hebreos, capítulo 9 también. Y yo les digo ahora. Pero primero este lado, por favor, léanmelo. Vamos a ver si lo tenemos acá para que todos lo puedan leer
de la misma versión, quizás es más fácil así. ¿Lo alcanzan a ver? Quizás las luces se puedan apagar. Gracias. A ver, hermano, por favor, léanlo. Al marcar 3. 1, 2, 3. Más. Ya presenté Cristo. Más amplio y más perfecto tabernáculo no es de los manos, es a saber, nuestra creación. Sigan, el siguiente. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hasta el 14. Porque Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. el siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Siéntense, hermano. Se nos hace difícil, ¿verdad? Se nos hace difícil. Pero, hermanos, esta es la verdad preciosa del Evangelio. Dice aquí nuestro Señor que Él está obrando. Él está presente ahora como sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Podemos nosotros creer esto, hermanos? ¿O estoy predicando muy por encima del entendimiento de lo que estamos acá? Díganme la verdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Captamos la verdad de que Cristo es nuestro sacerdote en un templo hecho por Dios y presenta su propio sacrificio para tu perdón y mi perdón? Eso debería alegrarnos, debería hacernos sentir realmente especiales delante de Dios. Ahora este grupo, por favor, a ver si ustedes me lo hacen con más fuerza. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. No son muchos. A ver si lo podemos tener ahí. Ayúdenos, hermanos, ahí para que la lectura sea corrida y los hermanos puedan captar bien de nuevo los tres elementos que están allí. Al decir 3, 1, 2, 3, vamos. De otra manera, así también. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. ¿Ustedes vieron los tres elementos ahí? ¿Está el templo ahí? Sí, ahí se presenta Cristo, dice. ¿Quién es el sacerdote? Él mismo es el sacerdote. Y dice que el sacrificio que presenta es mejor, porque no presenta sangre ajena de animales que los llevaban sin que ellos supieran a qué los llevaban, sino que Cristo voluntariamente ofreció su vida para morir por nosotros. Por eso el santuario verdadero es mejor.
En San Juan 20:29 Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Amén. Nosotros. ¿Podemos creer esto, hermanos? Nuestro nombre como Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como fundamento estas verdades. Creemos en el santuario, pero ¿saben qué es lo que ha pasado últimamente? No se habla del santuario. Muy poco se habla del santuario. Muy poco sabemos del santuario. Y es plan del enemigo que dirijamos nuestra mente a otras cosas, porque sabe que cuando hablemos del santuario estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación. Y el enemigo no quiere que tengamos esa seguridad. Quiere que sigamos preocupados con las cosas de esta tierra. Quiere que sigamos mirando horizontalmente. Y Dios nos hace un llamado en Hebreos. ¿Recuerdan? ¿Cuál es ese llamado? Pongan la mira en las cosas de arriba. Hermanos, cuando venga el momento de tribulación que está por sobrecogernos, ojalá, Dios mío, ayúdanos a entender lo que está por venir. Ayúdanos a despertar a la realidad de lo que está por venir. Nosotros no tenemos idea de cuán cerca está todo lo que se ha programado para que se nos venga encima lo que por años hemos predicado. Pero el enemigo nos mantiene así, sin entender, sin captar plenamente la grandiosidad del plan de salvación. Porque si lo entendiéramos, qué diferente sería nuestra vida. Qué diferente sería mi propia vida. Qué diferente sería. Esta iglesia debería estar mucho más repleta de lo que está. Y lo va a estar, hermanos. No se aflijan, lo va a estar. La única pregunta que necesitamos responder es si yo estaré cuando eso ocurra. Es lo único. Pero de que va a estar, lo va a estar. Y que va a llegar el momento también en que cada uno tendrá que librar su propia vida. No hay duda, porque será su relación con el Señor. Será su relación con ese sumo sacerdote que está intercediendo por él ahora, lo que lo mantenga firme cuando el momento no sea más. Recuerden que el templo allá en el cielo es el verdadero templo. Pero aunque Cristo está allá intercediendo por nosotros, su deseo sigue siendo el mismo. Yo quiero que me preparen un santuario para habitar en medio de ustedes. Y por esa razón, la Biblia nos informa en 1 Corintios, ¿recuerdan? Capítulo 6, Dios nos dice cuál es ese santuario que debe ser preparado para que Dios viva en medio nuestro. ¿Tú lo sabes? Es una pregunta que el Señor nos hizo una vez. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestra carne, porque ambos son de Dios. Templo, sacerdote, ¿y qué más? Sacrificio. Cristo ya lo cumplió por nosotros. No hay condenación. Sin embargo, para que no haya condenación, hay que haber muerto al pecado.
Hay que aprender a mirar hacia arriba. Hay que vivir como viven los redimidos. Porque cuando el Señor nos lleve al reino de los cielos, no va a haber tiempo de aprender cuáles son las leyes del gobierno de Dios. Los que llegan allí tendrán que conocer el estilo de vida, las leyes que rigen el gobierno de Dios. Sí, Él realiza una obra en el cielo, pero para que tenga efecto, debe aplicarse los méritos de su intercesión a tu propia vida y a mi propia vida. ¿Ha Cristo perdonado tus pecados? ¿Es Él tu sacerdote? ¿Es Él tu sacrificio? Vivamos entonces con gozo. Digámosle al Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por lo que haces por mí ahora. Y gracias por lo que harás cuando vuelvas para llevarme contigo al reino de los cielos. ¿Lo crees así? Canta conmigo este canto, que todos lo conocemos, yo creo. Y con él vamos a concluir, pidiéndole a Dios que nos ayude a captar, a entender el maravilloso proceso, lo que se logró con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su ascensión al cielo. Su intercesión es lo único que nos da la seguridad de que su venida no va a ser de temor para nosotros, sino que va a llenarnos de gozo. Pongámonos en pie, cantemos este himno, sintamos lo que Él nos dice y pidámosle a Dios que en verdad estemos allí ante Él. Cantemos. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor. Jesucristo quien ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Usemos esta parte segunda y dámosle a Dios que sea así también. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley de vivir pueda agradar. Purifícame en la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios
Sin ser pentecostal, hermano, si usted siente gozo de decirle, haz esto en mi vida, levante sus manos ante el Señor, pídale que lo purifique y que lo cambie, que le ayude a ser diferente, que me ayude a mí a ser diferente. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Si usted siente que quiere hacer la voluntad de Dios, venga conmigo de rodillas. Y como conviene a los adoradores presentarse ante el Dios del universo, humildemente pidámosle, ayúdanos a mirar arriba. Y así como los discípulos que vivieron en el tiempo de la destrucción del templo y miraron hacia arriba con esperanza a su intercesor, cuando ya no había templo en esta tierra, también nosotros miremos a Jesús intercediendo en nuestro lugar. Oremos. Querido Dios, venimos ante ti, como dice el canto que acabamos de entonar, pidiéndote que no mires nuestros pecados y nuestra maldad, sino que veas a Jesús en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a captar la grandeza de lo que tú haces para nuestra salvación en el cielo. Ayúdanos a recordar que habrá un momento en que tú dirás, no más. Ya no habrá oportunidad, Señor, de tener ese intercesor. Habrás de abandonar el templo para venir a buscar a los que de todo corazón se entregaron a ti. Pido por mí, Señor, en esta hora. Pido por mi iglesia en este momento. Por cada joven, por cada niño, por cada adulto, por cada anciano. Pido, Señor, para que por tu gracia nos hagas entender el tiempo solemne que estamos viviendo. Que nos ayudes a ver que ya no es tiempo de mirar solamente horizontalmente, que busquemos las cosas de arriba. Que como Esteban podamos contemplar a nuestro intercesor a la diestra del Padre Celestial. Y eso nos dé tal seguridad que no importa si nos apedrean, no importa si nos persiguen, nuestra vista esté fija en Jesús, nuestro intercesor. Gracias porque tú te anticipas a todos los planes. Ya en tu palabra incluso nos dijiste cómo va a terminar todo. No debemos tener temor. Es verdad, va a haber problemas, va a haber dificultades, Señor, pero ya tú nos dijiste que al final tú vas a vencer. Queremos estar a tu lado, Señor. Ayúdanos, prepáranos. Escucha nuestra plegaria, aunque sea tal vez muy leve, Señor, lo que pedimos. Pero queremos ser diferentes, queremos vivir como tú quieres que vivamos. Que al salir de este lugar, Señor, lo hagamos con solemnidad del tiempo que vivimos, pero a la misma vez con gozo, porque nuestra redención se acerca. Gracias por escucharnos. Gracias por extender todavía tu paciencia y tu misericordia con nosotros. Conmigo, Señor. Gracias. Gracias. Acéptanos y por favor, cámbianos. Cámbianos. Por el nombre de Jesús, cámbianos. Para honra y gloria de tu nombre. Amén.